A ver, esto ya está, ¿no? Sí, me ha salido como si estuviera grabando ya, sí. Vale, ya está grabando. Chicos, ¿qué pasa? Que estoy aquí con el mega crack de Manu. Como os dijimos, este contenido es como el level 2 de lo que hicimos el otro día del índice glucémico. Ahora veréis por qué, ¿vale? Yo hago las cosas a nivel muy terrenal, muy como para todo el mundo, pero aprovechando que tenemos este talentazo dentro del equipo, que esa es mi labor, el ir trayendo a genios al equipo de Out, pues vamos a aprovechar que Manu nos dé un poco más en profundidad qué pasa con eso del índice glucémico, ¿vale? Manu, venga, crack, venga, dale caña. ¿Qué tal? A ver, el otro día estuvisteis viendo, y Rubén nos explicó bastante bien lo que era el índice glucémico, pero es cierto que lo que se suele tener más en cuenta es la carga glucémica, porque imaginaos, la sandía tiene 75 de índice glucémico, ¿vale? El índice glucémico, como comentó bien, es la velocidad a la que sube, la que sube la glucemia o la glucosa en sangre, ¿vale? Esa glucosa en sangre se va a elevar en relación a la cantidad de hidratos de carbono o de glucosa, en este caso, que tú consumas. Entonces, si la sandía, por ejemplo, tiene 75 de índice glucémico, pero realmente te aporta 5 gramos de azúcar por cada 100 gramos, por mucho que sea el índice glucémico de 75, la carga glucémica que va a representar es mínima. Sin embargo, otro tipo de alimento, a lo mejor el arroz integral o la pasta integral o algo así, va a tener un índice glucémico inferior, pero una carga glucémica superior, porque la cantidad de hidratos de carbono es superior. La carga glucémica es básicamente la cantidad de hidratos de carbono que contiene una porción, no solamente el índice, ¿vale? Entonces, lo que se suele hacer es súper sencillo de calcular, de todas formas no vais a tener ningún tipo de duda porque se calcula cogiendo el índice glucémico y multiplicándolo por la cantidad de hidratos de carbono que tiene el alimento en cuestión y se divide entre 100. Por ejemplo, si la sandía tiene 5 gramos de hidratos de carbono, pues sería 75 por 5, que son 375 creo que es, y eso habría que dividirlo entre 100. Por lo tanto, la carga glucémica sería de 3,75. Sería relativamente pequeña. Vámonos al caso contrario. La harina de quinoa. La harina de quinoa tiene un índice glucémico de 45. Es un índice glucémico inferior, pero sin embargo va a tener 80 gramos de hidrato de carbono. Entonces tendrías que multiplicar 80 por 45, que serían 3.600 o 360, 80 por 45, 3.600, y dividirlo entre 100. Entonces, fijaros cómo sería de 36, sería prácticamente 5 o 6 veces más. Entonces, no solamente es interesante mirar el índice glucémico, que también está muy bien, porque al final está muy bien, pero es más interesante mirar la carga, porque la carga tiene en cuenta el índice glucémico y la cantidad de hidrato de carbono, mientras que el índice glucémico solamente tiene en cuenta lo que es el índice glucémico. Vale, joder, de puta madre. Oiga, perdón. Esto se lo podemos pasar en un cuadrante, ¿no? Igual que teníamos lo de índice glucémico alto, medio y bajo. Sí. Seguro que podemos tener un cuadrante o una fórmula de multiplica por esto, pero seguramente haya ya cuadrantes hechos. Probablemente haya cuadrantes hechos. Yo no lo tengo, pero vamos, no hay ningún tipo de problema. Porque vamos, simplemente es calcular la cantidad de hidrato de carbono por el índice glucémico y dividirlo entre 100. La fórmula es muy sencilla, ¿vale? La fórmula, la fórmula se la ponemos para aquellos. Exacto, perfecto. Si lo he entendido bien, ya es utilizar el índice glucémico que tiene esas tablas. Efectivamente. Con cuánta cantidad como. Porque claro, una sandía, lo que decías tú, si me da muy poco hidrato de carbono, aunque me como una sandía entera, no es lo mismo que comer. Efectivamente, claro, Vale. claro. Vale, Manu, ¿qué pasa o qué alarmantes hay o por qué es importante mantener esos picos controlados, esos picos de azúcar en sangre controlados? ¿O qué pasa cuando hay subidas y bajadas en el tiempo? Claro, eso lo explicaste súper bien. O sea, eso prácticamente no tiene, ahí no tiene ningún mate. Al final. No, es verdad, eso lo explicaste súper bien. Al final, consumes alimentos con una elevada carga glucémica, también hay muchos matices, pero consumes alimentos con una elevada carga glucémica, sube la cantidad de glucemia, la insulina entra barriendo, es que lo explicaste así, la verdad que es súper bien. Vuelve a bajar la cantidad de azúcar, por norma general la cantidad de azúcar baja por debajo incluso de los niveles basales. Entonces tu cuerpo te vuelve a pedir una cantidad de azúcar. Al final se entra en un ciclo que es como la pescadilla que se muerde la cola.
es cíclico, ¿sabes? Entonces, comes, te sube la glucemia, te entra la insulina, baja, te vuelve a entrar hambre, vuelves a comer y entras en ese ciclo del que es súper complicado salir. ¿Qué problemas tenemos ahí? Que a nivel fisiológico, ¿qué está afectando a nuestro organismo en esas subidas y bajadas de azúcar constantes? Claro, ahí el principal problema que podemos tener es, a nivel fisiológico inmediato, es pues puede generar una resistencia a la insulina, que eso más adelante te pueda generar una diabetes, por norma general. Es cierto que tiene matices. Por ejemplo, deportistas de élite, ese ciclo lo tienen de forma constante y lo tienen súper controlado. ¿Por qué? Porque tienen una sensibilidad a la insulina altísima. Personas que hacen deporte, personas que se mueven, personas que tienen un buen tejido musculoesquelético, la sensibilidad a la insulina es muchísimo mejor. Entonces, ni siquiera llega a generar esos picos de glucosa. Tú comparas a una persona con obesidad mórbida y a una persona que sea deportista de élite y les das exactamente la misma cantidad de comida o la misma cantidad y los picos de glucemia no tienen nada que ver. Porque un deportista de élite lo que va a hacer es esa glucemia, esa glucosa, la va a aprovechar prácticamente para cubrir el glucógeno. Pero una persona con obesidad que tenga resistencia a la insulina seguramente vaya al tejido adiposo, casi seguro. Casi seguro. Manu, y si no soy deportista de élite, o sea, nos vamos al perfil de out, personas que entrenamos 2, 3, 4 veces por semana, pero no somos élite. También exacto. Estamos cubiertos con eso en el tema de la insulina. No, personas que no tengan un alto nivel de actividad física es interesante controlarlo. Es interesante controlarlo, claro, porque estamos hablando de, hoy en día la verdad es que tenemos, por lo menos la mayoría, yo incluso, ¿no? Yo tengo un nivel de vida sedentario, lo que pasa es que luego entreno o salgo a caminar, pero mi vida es sedentaria, ¿sabes? Entonces eso sí es interesante controlarlo, sobre todo porque cada vez hay más resistencia a la insulina, cada vez hay más diabetes y es por la cantidad de alimentos que se consumen de este tipo, sobre todo bollería, dulces, cosas de muy dulce, muy Porque dulce. Esto afecta directamente al tema de la subida de peso, me imagino, a todo el tema de acumulación de grasa. Claro, exacto. Ahí la parte más importante es el tema de la sensibilidad a la insulina. Si tu sensibilidad a la insulina es buena, eso se puede mirar con una analítica, te miden el índice OMAIR, la hemoglobina glicosilada, ¿vale? También. Y claro, te puede generar ciertos problemas. Sobre todo cuando hay exceso calórico. Ahí esa parte es importante, porque es verdad que si llevas una dieta normopeso, o sea, una dieta normocalórica, es más complicado subir de peso, es prácticamente imposible, por mucho que te atiborres de dulce. Es cierto, eso se ve súper bien en la máquina, en báscula de bioimpedancia y eso, que personas que tengan el mismo porcentaje de grasa, si una persona lleva una dieta muy alta en carbohidratos refinados, etcétera, va a tener mucha más grasa visceral. A lo mejor no va a tener suficiente como para aumentar la grasa, el tejido abdominal, por ejemplo, o en las caderas o en los glúteos, lo que es un reservorio, pero sí va a estar peor a nivel de salud, a nivel hepático, a nivel de grasa visceral. Entonces, aunque haya una persona que tú dices, ostras, es que fíjate cómo está y come muchos dulces o come muchos alimentos con una carga glucémica súper elevada y está delgado, ¿vale? Puede ser que le dé para no poner peso porque se está ingiriendo unas calorías de mantenimiento, ¿vale? Pero no solamente en el peso, sino a nivel de grasa visceral. Claro. Evidentemente en el peso también te va a influir, sobre todo porque en ese ciclo de subida de glucosa, bajada de glucosa, vas a comer más. Entonces, como vas a comer más, por eso muchos estudios relacionan el índice glucémico con obesidad y sobrepeso. Claro, porque comes más, consumes más calorías. Claro, ya efectivamente. Un superávit, claro. Efectivamente, pero en igualdad de calorías también tiene peores parámetros de salud. Vale, crack. También yo lo explicaba que si subía el azúcar, luego baja, me entra la morriña o entra el hambre y tal, pero sé que hay otro concepto por detrás que es la palatabilidad y que me gustaría que lo argumentaras, porque me gustó mucho el ejemplo que me pusiste de atibórrate de azúcar y ya verás cómo no tienes enganche al azúcar. Claro, o sea, el tema de la adicción al azúcar es una cosa que hoy en día está debate. No te puedo decir que no, pero tampoco te podría decir que sí a ciencia cierta. Por ejemplo, no conozco a nadie, cuando la gente me llega en consulta y me dice, Manu, yo tengo adicción al azúcar.
Digo, ¿alguna vez te ha dado por comer azúcar a cuchara? Jamás. No lo vas a hacer jamás. O se te antoja un helado, o se te antoja un dulce, pero eso es por la palatabilidad, que es que una cosa está extremadamente buena y está tan buena que a tu cerebro lo revientas. O sea, le alteras totalmente los sistemas de recompensa y tu cerebro quiere más. Eso es lo que pasa con la mezcla no solamente de azúcar, sino de grasas hidrogenadas, de grasas trans, etcétera, etcétera. El concepto de palatabilidad lo que está más relacionado con el hecho de comer más. Que los picos de glucemia existen con alimentos muy altos en azúcar. Por ejemplo, una gomita. Una gomita va a ser prácticamente todo azúcar. Una Y tú gomita vas a tener... en Huelva, ¿no? Una gomita es como una chuchería. Exacto, una chuchería, sí. Exacto, vale. Que se compran en bolsita, que valen 5 céntimos o 10 céntimos. Que tienen azúcar por encima. Sí, exacto. Eso es prácticamente todo azúcar. Entonces, ahí sí puede existir ese ciclo. Pero por norma general es eso, el concepto de que algo esté tan bueno que tu cerebro no sea capaz de decir basta, sino que quiera más, y quiera más, y quiera más. Y además, la saciedad en ese tipo de alimentos es inexistente. O sea, tú te comes un helado y tú paras porque no tienes más helado, pero es muy complicado saciarte con un Magnum o con un Masibón, o es súper complicado porque está muy bueno. Ya que se lo digan aquí que... Claro, exacto, exacto. Y que el fisio, vamos a soltar aquí mierda Sí. de repente con una caja de 6 Masibón. Te dice, no, que me los he comprado a ver si soy capaz de no comérmelos en esta misma tarde. Claro, exacto. Se lo pone como reto para ver si no se los come todos seguidos. Sí. Claro, es lo que está muy bueno, muy bueno. Claro. A ver si os pensáis la que mezcla. estamos en el equipo de Out, no comemos helados y esas cosas. ¿Sabes? Claro, yo eso siempre lo explico, digo, yo soy nutricionista, pero a mí me gusta claro. lo que a todo el mundo. Lo que estamos intentando es aterrizar conceptos que nos suceden a todos y a todas e intentar ver cómo podemos solucionarlo, ¿vale? Esto es el insight, es lo que pasa cuando veis un monólogo y te sientes identificado y dices, joder, es que me hace gracia porque eso me pasa a mí con este monólogo. Claro, pues ese insight es lo que queremos que veáis, que a nosotros también nos llama la atención una hamburguesa, una pizza, un helado, ¿vale? Y entendemos los mecanismos, que es lo que está explicando Manu, que es lo que me lleva. Eso muy importante que ha dicho, y lo recalco, que es que altera totalmente todos esos factores de recompensa. Entonces el cuerpo lo come, te lo pide y estás ahí. Vale. Manu, trucos, herramientas, consejillos básicos que creas algún consejito que les podamos mandar. Claro, mira, hay algunos estudios que han hablado, que han encontrado ya algo interesante. Por ejemplo, personas que comen antes la proteína o que comen antes alimentos ricos en fibra, o podría ser una ensalada o cosas así, bien, comían menos y además, en la mayoría de casos, la respuesta glucémica era inferior. Es decir, comiendo los tres grupos, porque había un grupo control, un grupo que comía de una determinada forma y otro grupo que la intercambiaba. El hecho de empezar comiendo proteínas, aunque la proteína también es insulinogénica, ¿vale? También eleva un poco la insulina y la glucemia, pero mucho menos, no tiene nada que ver, ¿vale? Pero el hecho de alterar el orden de las comidas. Por ejemplo, si tienes un plato imagínate, si tienes un arroz con pollo, por ponerte un ejemplo, puedes empezar comiendo el pollo. Pero por un tema, que no lo sé, yo te hago esta pregunta, puede ser muy tonta. Simplemente por el tema de saciedad, de que yo empiezo con el pollo y al final luego como menos arroz. No, es que claro, uno de los problemas que tienen los estudios es que simplemente te la miden comparándola con, por ejemplo, vamos a comparar cómo sube la uva y la comparas con azúcar puro, pero es que solamente estás dando azúcar. Pero tú en una comida no comes solamente azúcar, comes con un cúmulo de cosas. Comes con agua, comes con verduras, comes con fibra, comes con proteínas, comes con grasa. Todas estas cosas van a disminuir el índice glucémico, todas. Por ejemplo, si yo como arroz y en vez de como la misma cantidad de arroz, pero la meto en una ensalada, me como una ensalada de arroz con verduras y hortalizas, el pico va a ser mucho menor. Mucho menor. Y por norma general te vas a saciar mucho antes. Entonces, mezclar los hidratos de carbono de elevado índice glucémico, de elevada carga glucémica, con alimentos proteicos, con alimentos ricos en fibra, incluso con agua, porque el agua lo que hace es que el vaciado gástrico sea más lento, y el vaciado gástrico, al ser más lento, pues la absorción también es más lenta.
Es como si pasáramos, si yo te paso a ti un litro de agua y te lo echo del tirón o te lo voy pasando gota a gota. Sigue siendo un litro de agua, pero no, el mecanismo por el que pasa no es igual. No es igual. Entonces, mezclar con otro tipo de macronutrientes, como por ejemplo proteínas y grasas, mezclar con fibra, sobre todo con vegetales y hortalizas, o incluso alterar el orden de las comidas. Si te vas a comer un plato único, intenta comerte primero la parte proteica o primero la ensalada y después la parte que es un poco más rica en hidrato de carbono. Vale. Creo que es bastante útil. Luego esto lo puedo plasmar en un PDF y se lo podemos mandar a los chicos en adjunto con el vídeo para que tengan este resumen. Me parece muy guay, tío. Vale, Manu, yo creo que no sé cuánto, porque no me pone aquí cuánto llevamos grabados, pero yo creo que si cortamos aquí, así nos dejamos información para un siguiente vídeo. ¿Te parece? Claro, y cualquier duda que vayan teniendo y eso, recordad que me la podéis poner. Me estáis explotando un poco por el grupo, ¿eh? A mí me gusta que me pregunten más cosas. Que podéis aprovechar todo lo que queráis, ¿no? Pues hacemos ahí un llamamiento de que hagan más preguntas en Telegram. Claro, exacto. Venga, crack. Venga, tío, un abrazo. Abrazote. Chao. Hasta luego, Rubén. Adiós.